Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 455. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite en este caso hacer este grupo de oración. Es de gran bendición para nosotros que cada día pues ustedes estén atentos a la palabra del Señor. Entonces vamos a concentrarnos en lo que el Señor nos quiere transmitir el día de hoy. Vamos a estar atentos a su palabra y vamos a dar unos minutos para que aquellas personitas que no han llegado lo puedan hacer y puedan en este momento empezar a ser parte de nuestro grupo de oración. Saludarles, darles las gracias por sacar ese tiempo, desearles que el Señor les siga bendiciendo, les siga ayudando, les siga dando fortaleza. Decirles que no se olviden de compartir este grupo con aquellas personitas que no conocen a Jesús. Recuerden que tenemos ese propósito fundamental y muy especial de llegar a las vidas de aquellos que todavía no se han encontrado con Cristo. Entonces, si tenemos amigos o familiares que no conocen a Jesús, que nos rechazan la predicación del Evangelio, que no nos aceptan una invitación a la iglesia, no duden en enviarle el link cuando terminen las oraciones, porque de esa manera de pronto la persona en la intimidad de su cuarto, como les he dicho, se anima a escuchar su palabra y bueno, la palabra es la que tiene el poder de transformar una vida. Entonces no nos cansemos de hacerlo. Les confirmo, estamos leyendo la Biblia de corrido capítulo a capítulo. Nos encontramos ya en Jueces capítulo 18 para que lo vayan ubicando en sus Biblias. Jueces capítulo 18 es el texto que vamos a trabajar en el día de hoy. Váyanlo ubicando para que ahorita que terminemos de orar y cuando empiece la lectura usted no se distraiga. Siempre, como les digo, yo les aconsejo más que todo escuchar la lectura que yo hago, no tanto leerla a ustedes, sino tenerla ahí para que vayan ubicando luego los textos en los puntos. De esa manera les va a ser mucho más fácil. Jen, si lo puedes ampliar, te agradezco ahí. Ahí tiene una opción de ampliarlo para que se vea el otro Jen. Entonces, el de la flechita ya, eso. Muy bien, entonces, para que nosotros lo tengamos en este caso en cuenta, el tema de hoy se llama No busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de Dios. Es un tema, la verdad, me pareció a mí hermoso. Les voy a pedir que estén muy atentos a la palabra, de verdad que vale la pena. Les repito, para los que les gusta anotar, no busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de Dios. Y como les dije, lo vamos a basar en Jueces capítulo 18. Recordemos que mañana, con el favor del Señor, estaríamos a la misma hora. Y creo que ya dimos el tiempo suficiente. Entonces vamos a orar al Señor para pedirle que nos dé sabiduría y entendimiento y poder dar inicio a la lectura de la palabra. Voy entonces a orar. Señor amado, gracias en esta hermosa noche, Señor, que nos has permitido reunirnos en torno a tu maravillosa presencia. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos ayudes para poder hacer tu obra, para poder hacer tu voluntad. Señor, primero queremos presentarnos delante de ti para pedirte perdón, Señor. Sabemos que no merecemos tu perdón ni tu salvación, Señor, y por gracia nos lo has dado, Señor. Te pedimos que por tu gracia infinita, por tu misericordia, Señor, nos permitas hacer este grupo. Señor, lo presentamos delante de ti. Presento cada persona que se nos une el día de hoy. Bendíceles, ayúdales, dales sabiduría, Señor. Quítales toda distracción de sus mentes, de sus corazones. Ayúdales a estar concentrados porque tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor. Y qué bonito entender que tú te acuerdas de cada uno de nuestros nombres, de cada uno de nosotros para tomarnos y hacernos más como tu Hijo. Señor, te pedimos que en esta noche tú hagas tu santísima voluntad en cada persona que se conecte, Señor. Que de la mejor manera, de la forma que tú solo lo sabes hacer, transformes vidas, Señor. Lleves a las personas a avanzar en la fe. Amado Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes con sabiduría, que nos lleves a toda la verdad, que nos convenzas de pecado, justicia y juicio, Señor, que aquellos que no creen en ti puedan creer, Señor, que tú los lleves al arrepentimiento. Ayúdanos, oh Señor, convéncenos
de todo lo que tú nos quieres hablar. Ayúdanos, oh Señor, en esta noche para que estemos atentos a tu palabra. Padre, esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos con la lectura que dice así. Jueces capítulo 18. En aquella época no había rey en Israel, y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Y desde Sora y Estaol los danitas enviaron a 5 de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran. Les dijeron: vayan, exploren la tierra. Los hombres entraron a la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Así que entraron allí y le preguntaron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? El joven le contó lo que Micaías había hecho por él y dijo: me ha contratado y soy su sacerdote. Le dijeron: te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote les respondió: vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. Los 5 hombres se fueron y llegaron a Lais, donde vieron que la gente vivía segura, tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios. Gozaban de prosperidad y no les faltaba nada. Además vivían lejos de los sidonios y no se relacionaban con nadie más. Cuando volvieron a Sora y Estaol, sus hermanos les preguntaron: ¿cómo les fue? Ellos respondieron: subamos, ataquémoslos. Hemos visto que la tierra es excelente. ¿Qué pasa? ¿Se van a quedar ahí sin hacer nada? No duden un solo instante en marchar allí y apoderarse de ella. Cuando lleguen allí encontrarán a un pueblo confiado y una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Si es una tierra donde no hace falta absolutamente nada. Subieron y acamparon cerca de Kiriat Yarim en Judá, por eso hasta el día de hoy el sector oeste de Kiriat Yarim se llama Mahané Dan. Desde allí cruzaron hasta la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. Entonces los 5 hombres que habían explorado la tierra de Lais les dijeron a sus hermanos: ¿saben que una de esas casas tiene un efod, algunos dioses domésticos, una imagen tallada y un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Ellos se acercaron hasta allí y entraron a la casa del joven levita, que era la misma casa de Micaías, y los saludaron amablemente. Los 600 danitas, armados para la batalla, se quedaron haciendo guardia en la puerta. Los 5 hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición. Mientras tanto, el sacerdote y los 600 hombres armados para la batalla permanecían a la entrada de la puerta. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición, el sacerdote les preguntó: ¿qué están haciendo? Ellos respondieron: silencio, no digas ni una sola palabra, ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró. Tomó el efod, los dioses domésticos, la imagen tallada y se fue con esa gente. Ellos, poniendo por delante a sus niños, su ganado y sus bienes, se volvieron y partieron. Cuando ya se había alejado de la casa Micaías, los hombres que vivían cerca de Micaías se reunieron y dieron alcance a los danitas. Como gritaban tras ellos, los danitas se dieron vuelta y preguntaron: Micaías, ¿qué te sucede? ¿Qué te sucede que has convocado a tu gente? Micaías le respondió: ustedes se llevaron mis dioses, que yo mismo hice, y también se llevaron a mi sacerdote y luego se fueron. ¿Qué más me queda? ¿Y todavía se atreven a preguntarme qué me sucede? Los danitas respondieron: no nos levantes la voz, no sea que algunos de los nuestros pierdan la cabeza y los ataquen a ustedes, y tú y tu familia pierdan la vida. Versículo 26. Y así los danitas siguieron su camino
Micaías, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio vuelta y regresó a su casa. Así fue como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote y marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo y confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada, quemaron la ciudad, no hubo nadie que los librara, porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie más. La ciudad estaba situada en un valle cercano a Bet-Rejot. Después los mismos danitas reconstruyeron la ciudad y se establecieron, y llamaron a Dan en honor a su antepasado, del mismo nombre que fue hijo de Israel, aunque antes de la ciudad se llamaba Lais. Allí erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías, y allí quedó todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Hemos finalizado con la lectura de este capítulo 18. Pues muy bien, mis hermanos, ahora entendemos que el libro de los jueces, ahora entendemos lo que este libro de los jueces nos dice, ¿no? Acerca de estas generaciones que no conocían quién era Dios. Habían escuchado de él, claro, pero no lo conocían. Entonces el escritor nos está dando los argumentos para que cuando los israelitas sean echados de la tierra prometida y esclavizados, nosotros no digamos, oiga, ¿por qué le pasaría eso a Israel? Este es uno de los problemas, hermanos, y escuchen bien, de no leer la Biblia de continuo. Porque de otra manera no nos vamos a dar cuenta por qué luego viene el exilio a Israel. Luego, ¿por qué los israelitas? Porque ustedes tienen que analizar que en este momento el Señor ya cumplió una promesa con el pueblo de Israel. Les entregó la tierra prometida, pero como ellos desobedecieron, se están empezando a meter en muchos problemas. Cada vez problemas peores, pues va a llegar un punto donde el Señor los va a abandonar y ellos van a ser exiliados, van a ser sacados de la tierra prometida. Entonces, lo que el escritor está haciendo es mostrándonos los argumentos, las razones por las cuales los israelitas más adelante van a perder el derecho a la tierra prometida. Y por eso vemos entonces, por ejemplo, que Micaías era un ladrón y su mamá era cómplice de su propio hijo, incluso en la adoración pagana a los dioses cananeos. Ahora bien, al final del capítulo anterior vimos que apareció un levita, que era un forastero de Judá. Eso está en el versículo 7. No lo trabajamos ayer porque quería, en este caso, básicamente que pudiéramos entender que eso hace parte más de este capítulo que del anterior. En este caso, este levita es un hombre que aceptó una propuesta de Micaías de ser un sacerdote del templo. Y en el capítulo 18, o sea, en este, se revela que ese sacerdote era Jonatán. Era hijo de Gersón, o sea, de la tribu de los gersonitas, y nieto de Moisés. O sea, ese hombre que Micaías contrató como sumo sacerdote era nieto de Moisés. Por eso sabemos que estas historias sucedieron cuando Josué aún vivía. El hecho es que para esa fecha la tribu de Dan aún no tenía la tierra. Y cuando están en esa búsqueda se encuentran con la población donde vive Micaías, con el nieto de Moisés como su sacerdote. Es importante aclarar que el tabernáculo autorizado para adorar a Dios se había levantado en Silo, según Josué 18:1. Si usted va a ese capítulo después, no ahorita porque se me distrae, pero en Josué capítulo 18 se nos narra no solamente dónde se levantó el tabernáculo de adoración, solamente ese, sino además ahí mismo se está distribuyendo la tierra para todos los israelitas. En este momento les voy a poner una imagen para que puedan ver el mapa, en este caso, del pueblo de Israel con las 12 tribus, y ahí vamos a ver dónde estaba la tribu de Dan, que es la que está tomando la tierra, y dónde quedaba Silo y por qué ellos no lo hicieron. Recordemos el título del tema de hoy, que es muy importante para asociarlo. No busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en este caso en cuenta. Vamos a verlo acá. Permítame un segundo. Creo que ahí logran verlo bien. Si podemos acercarlo un poquito más, yo creo que estaría mejor. Bien, entonces, si podemos notar, bueno, ahí están todas las tribus, así la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, de Zabulón, de Manasés,
¿cierto? Acá habían las dos partes, cruzando el Jordán, una parte de la tribu de Manasés y acá la otra parte, la tribu de Isaacar, la tribu de Gad, de Rubén, de Efraín, de Dan, de Judá y de Simeón, ¿sí? Esta es la tribu de Dan, esta es la tribu que está en este momento conquistando esa tierra, de eso habla el capítulo. Acá dice Silo, aquí quedaba el lugar de adoración de los israelitas, quedaban toda la mitad para que todos pudieran venir. Pero resulta que la tribu de Dan, entonces acá estaba Micaías, por acá, donde él se diseñó su propio centro de adoración, y los danitas se lo robaron, para que ellos no tuvieran que venir hasta aquí a adorar, ¿sí? Quería mostrarles eso porque me parecía muy importante en este caso. Ahora bien, algo que es muy importante es que finalmente la tribu de Dan conquista la ciudad de Lais, o sea, la tierra que les acabé de mostrar, y le roban a Micaías las imágenes, las estatuas, el sacerdote, e instalan esa adoración pagana en la tierra que habían conquistado. Creo que tenemos un contexto claro de lo que está sucediendo y por eso me gustaría que viéramos 3 cuidados a tener en cuenta cuando buscamos iglesia. Y esto es importante porque de pronto le va a servir a usted para hablarle a alguien, bueno, ¿y por qué yo iría a su iglesia? ¿Por qué yo iría a su iglesia? O por ejemplo a alguien que esté en otro lugar y les diga, oiga, ¿qué consejo me daría usted? Es que estoy buscando iglesia. Lo llama usted un familiar de la costa, un familiar de Bogotá, de otra parte. Usted le va a poder dar ahí 3 consejitos para que la persona busque una iglesia más conforme a la voluntad del Señor. Porque aquí lo que estamos viendo, les repito, es que sencillamente tanto Micaías como la tribu de Dan hicieron su propia adoración a Dios. No la que Dios quería, sino que la que a ellos les pareció bien, ¿no? Estos israelitas buscaron el lugar más cercano y más fácil para adorar a Dios, no el de Dios. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, 3 cuidados a tener en cuenta. 3 cuidados a tener en cuenta cuando buscamos iglesia. El primero, cuidado con las voces. Cuidado con las voces. Miremos lo que dice el versículo 3 al versículo 6. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Así que entraron allí y le preguntaron, ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? El joven les contó lo que Micaías había hecho por él y dijo, me ha contratado y soy su sacerdote. Le dijeron, te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote le respondió, vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. Entonces, ¿cuál es el primer punto o este primer cuidado que debemos tener en cuenta a la hora de buscar iglesia? Cuidado con las voces. ¿Por qué? Algo que vemos con claridad es que la tribu de Dan reconoció la voz de Jonatán. Recordemos que este sacerdote es Jonatán, el nieto de Moisés, que dice la Biblia era un forastero, se había ido de Judá y no sabemos la razón, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en el capítulo 17 sí se nos dice que él era forastero, ¿cierto? No sabemos por qué se fue de Judá. Pero sí sabemos, ojo, a lo siguiente, que no era sacerdote legítimo del Señor. ¿Por qué razón? Porque él estaba desobedeciendo toda la ley. Toda. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de establecer un lugar de adoración con imágenes paganas, con estatuas paganas, con adoración pagana y fuera de Silo. Recuerde que ahorita les mostré el único lugar autorizado para adorar. Y aquí este hombre está aceptando un trabajo que no es conforme a la voluntad de Dios. Se notaba que en Israel cada quien escuchaba las voces que quería, ¿cierto? Cada quien escuchaba a quien quería. Y esto es algo que sucede en nuestros días, donde se han levantado infinidad de voces diciendo que provienen de Cristo. Y las ovejas del Señor no se toman el tiempo de examinar de dónde proviene esa voz. Entonces caen en la trampa del diablo. Y por eso es importante que aprendamos a comparar lo que dice el predicador con lo que dice la Biblia. Cuidado con las voces. Lo que dice el predicador y lo que dice la Biblia debe ser lo mismo. Dice el libro de Hechos, en el capítulo 17, el versículo 10 y el versículo 11, de la siguiente manera, algo que realmente es un texto muy apropiado para esto que estamos viendo acá. Dice así: esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Escuchen, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo.
Escuchen este pedazo, es el que quiero que se nos quede a todos. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Quién les estaba enseñando? Pablo y Silas. Y estos cristianos los examinaban. O sea, no decían, no, bueno, es que es Pablo y Silas, como ellos dicen la verdad. No hay ni que revisar. ¿Para qué? No. Ellos tenían cuidado de las voces que estaban escuchando. Y noten algo. Noten que Pablo y Silas no se molestaron porque estos cristianos de Berea examinaron lo que ellos predicaban. Ellos no se molestaron. Entonces ningún predicador debería molestarse porque sus ovejas examinen lo que dice, ¿cierto? Eso debería ser clave. Y algo para nosotros es que hay personas que a todas las predicaciones le dicen que son buenas. Así sean una herejía. Hay gente que todo le parece bonito. Todo. O sea, escuchan cualquier voz, cualquier cosa, no examinan, no preguntan, no van y verifican a ver quién es esa persona que está predicando, sino que todo les parece bonito. Eso es un problema, mis hermanos. Así lo que nos va a suceder es que vamos a terminar en la herejía. Y por eso es importante, acá estamos viendo dos conceptos, ¿verdad? El de Micaías, el de este sacerdote, el de la tribu de Dan. Eligieron a un sacerdote, en este caso, que no provenía de Dios. Escuchaban ahí las voces de él y pensaban que ese era, pero no venía de Dios, porque su conducta hacía ver que él no provenía del Señor. Y esto nos puede pasar a nosotros definitivamente, ¿no? Si la predicación, si la voz que escuchamos no nos lleva al arrepentimiento, no nos desafía a servir al Señor, ¿cierto? No nos habla del infierno y de la necesidad de Cristo, pues eso ya sería preocupante. Entonces ya ahí podemos revisar qué tipo de voz estamos escuchando y ahorita la vamos a profundizar con el segundo punto, que es el segundo cuidado. Cuidado con la doctrina. Entonces ya vimos un cuidado a la hora de elegir o de sencillamente afirmarnos en la iglesia en la que nos encontramos. Cuidado con la doctrina. Dice el versículo 18 al 20. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición, el sacerdote les preguntó, ¿qué están haciendo? Ellos respondieron, silencio, no digas ni una sola palabra. Ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró, tomó el efod, los dioses domésticos y la imagen tallada y se fue con esa gente. Hay personas que dicen, la doctrina es lo de menos, lo importante es el corazón. Mis hermanos, a los israelitas de la tribu de Dan tampoco les importaba la doctrina. Por eso fue que callaron a Jonatán. Cuando ese sacerdote intentó hablarles, ellos, cállese. A ellos no les interesaba la doctrina. Para ellos lo que decía Levítico 26, que ya lo conocían, Levítico 26:1, se los voy a leer, para ellos Levítico 26 no existía. Aunque estaba, aunque ellos lo tenían, porque ellos tenían las tablas de la ley. Y ahí estaba escrito esto en Levítico 26 que dice, no se hagan ídolos, ni levanten imágenes, ni piedras sagradas, no coloquen en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios. Eso era doctrina. Pero la doctrina del sacerdote Jonatán, de los danitas, de Micaías, estaba torcida. A ellos no les importaba. Para los de Dan lo importante era el corazón y el mover del espíritu. Eso es lo que dicen muchos hoy, ¿no? Aun cuando el sacerdote que habían elegido estaba en rebeldía con el Señor, a ellos no les importó, ¿verdad? Simplemente el hombre dijo, yo soy sacerdote, y a ellos, ¿usted qué hace? ¿Usted con quién vive? Venga, ¿y usted hace cuánto tiempo conoce? No, a ellos no les... ¿Usted sí ha leído alguna vez la Torá? ¿Usted sí ha leído alguna vez los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Alguna vez? No, a ellos no les importó. Hoy en día las personas aceptan que en lugar de un predicador serio, al púlpito se suba un payaso a contar chistes, un promiscuo a invitarnos a recasarnos, un avaricioso que nos dé 3 pasos para ser ricos. Y bueno, esto último fue lo que eligió la tribu de Dan, la avaricia. ¿Sí notaron eso? Jonatán, un sacerdote avaricioso, que cuando le hablaron de números, de inmediato aceptó la propuesta. Versículo 19.
¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de una familia de un solo hombre? El sacerdote se puso contento, no es que era más gente. Tomó el efod, los dioses domésticos y la imagen de talla y se fue con esa gente. Si un pastor le habla de dinero y no de arrepentimiento, huya de ese lugar. Si habla de separación y no de perdón, huya de ese lugar. Si habla de obras y no de gracia, huya. Y si habla del mundo y no de Cristo, sálgase ya de ese lugar. Entonces recordemos que a la hora de buscar una iglesia, debemos tener cuidado con la voz que oímos y con la doctrina que allí se predica. Finalmente, el último cuidado es cuidado con la multitud. Cuidado con la multitud. Y para esto vamos a ir al versículo 23 y 24. Permítanme, se los publico. Ok, ahí está. Dice así, versículo 23 y 24. Como gritaban tras ellos, los danitas se dieron vuelta y le preguntaron a Micaías: ¿qué te sucede? ¿Que has convocado a tu gente? Micaías le respondió: ustedes se llevaron mis dioses, que yo mismo me hice. Y también se llevaron a mi sacerdote y luego se fueron. ¿Qué más me queda? Y todavía se atreven a preguntarme qué me sucede. Hace unos años hablaba con una chica que pertenece a la iglesia adventista. Cuando le pregunté por qué pertenecía a esa iglesia, ella me dijo: Jorge, ¿no ve que somos 20 millones de personas en todo el planeta? ¿20 millones de adventistas? Tenemos emisoras, canales de televisión, películas, misioneros por todo el mundo. Ella no se había dado cuenta que las voces de la iglesia adventista no son bíblicas y que su doctrina niega el infierno y pone el sábado como un medio de salvación. Bueno, el sacerdote pagano Jonatán tenía multitudes que los perseguían. ¿Sí vieron eso? Se lo peleaban. Aún así el Señor los había rechazado, a él y a sus seguidores. Es interesante que cuando Micaías perdió a su sacerdote, a sus ídolos, a su efod, entonces salió corriendo a recuperarlo, pero a toda costa. El texto dice que él preparó un ejército y se fue contra sus hermanos los danitas para recuperar sus ídolos, para recuperar su adoración. Pero fíjese que el texto no describe que Micaías hiciera el mismo esfuerzo por ir a Silo, donde estaba el centro de la adoración ordenada y autorizada por Dios. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O sea, este hombre sí tuvo las ganas, el deseo de ir a recuperar los ídolos que él mismo se había diseñado, porque él mismo lo dice: yo me hice mis dioses, como nosotros no los hacemos. Y entonces para ir a buscar a esos dioses sí tenía energía, así como muchos de nosotros a veces tenemos energía para ir a disfrutar de las cosas del mundo, esos dioses que nosotros mismos nos hemos hecho. Pero a la hora de ir a buscar a Dios en la iglesia, entonces ahí no tenemos fuerza, ahí no fue capaz, ¿cierto? Por eso cuando usted busque una iglesia o quiera examinar a la que asiste, no se fije en la multitud. Fíjese que la voz y la doctrina sean conforme a la escritura y que el pastor sea un hombre íntegro, que cuando se suba al púlpito la gente se olvide de ese hombre y vean a Cristo. Les voy a decir bíblicamente lo que causa que se predique correctamente el evangelio, porque de eso se trata esto. Vamos a publicarlo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 17. Y con esto finalizamos. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y para los que se pierden. Escuchen esta belleza. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea?
Ya ven, no somos como tantos charlatanes que se predican para provecho personal. ¿Qué fue lo que hizo este sacerdote? Predicaba para provecho personal. Le ofrecieron 10 pesos y fue sacerdote de Micaías. Le ofrecieron una multitud y entonces era sacerdote de Dan, pero en ningún caso era sacerdote del Dios Altísimo. En cambio, nuestro Cristo sí lo es. Sí lo es. Él, por el contrario, rechazó la tentación de Satanás, que le ofreció todos los reinos de la tierra. Pero este texto de Corintios a mí me impactó, porque si un predicador está haciendo correctamente su trabajo, entonces este texto dice que a los que no se salvan, esas personas van a detectar el evangelio como si fuera un olor de muerte y condenación, y a los que se salvan como un perfume de vida. Mis hermanos, y es por eso que cuando se predica el evangelio no hay tantas multitudes. No hay multitudes, mis hermanos, es por eso. Entonces, recordemos esos 3 puntos y oremos pensando en eso, en esas 3 características que nos van a permitir a nosotros tanto aconsejar a alguien que está buscando una iglesia, afirmarnos en la nuestra, en la sana doctrina, y también poder aconsejar a alguien que de pronto se quiere salir de alguna, ¿cierto? 3 cuidados a tener en cuenta cuando buscamos iglesia. Cuidado con las voces, cuidado con la doctrina y cuidado con la multitud. Oremos a Dios. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos por esta hermosísima noche, Señor, que nos permite reunirnos en este grupo de oración. Gracias por cada persona que has traído. Te pido que les dotes, Señor, con tu Espíritu Santo, con entendimiento, Señor. Ayúdanos para seguir proclamando tu palabra de manera correcta. Gracias por el capítulo 18 del libro de Jueces, Señor. Es una gran bendición para nosotros, Señor, porque nos permite entender mucho mejor las Escrituras, Señor. Gracias porque nos acabaste de mostrar algunas de las razones por las cuales más adelante vas a enjuiciar al pueblo de Israel, lo vas a abandonar y lo vas a entregar al exilio, Señor. Aquí entendemos mejor que este pueblo se había alejado completamente de ti, no te conocían, Señor, hacían lo que bien les parecía. Señor, yo creo que también nos encontramos en esos días donde cada quien hace lo que bien le parece, Señor, donde las personas no se guían por la palabra de Dios, sino por sus propias emociones, donde escuchan las voces de hombres que los invitan a hacer lo que a ellos les agrada y no lo que la palabra nos dice. Señor, ayúdanos a ser como los cristianos de Berea, que examinaban las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas enseñaban era o no la verdad. Ayúdanos a tener cuidado de la doctrina que seguimos, Señor, porque vemos como la tribu de Dan no le importó que se adoraran imágenes, ídolos y piedras, Señor, aun cuando tú les habías advertido que no lo hicieran. Y si seguimos leyendo Levítico 26, habían unas maldiciones para aquellos que se levantaban ídolos como los que se hacen hoy en día en la Iglesia Católica, por medio del yeso, por medio del oro, por medio del hierro, Señor. Ídolos que no pueden hablar, que no pueden escuchar a nadie, Señor. Pero también nos hablas a nosotros, que también nos levantamos otro tipo de ídolos que nos alejan de ti, Señor. Permítenos parecernos más a ti, Señor. Permítenos huir de la doctrina errada, Señor, cuando no hemos creído conforme a la Escritura. Ayúdanos finalmente, Señor, para tener cuidado con las multitudes, Señor. Que no determinemos si una iglesia es bíblica por la cantidad de gente, sino más bien por la doctrina que allí se predica, por la santidad con la que se vive. Señor amado, te damos gracias porque tú nos has permitido una noche más de oración, Señor. Te agradecemos por cada persona que has traído. Te pido, mi Dios, que perdones sus pecados, que les ayudes en sus luchas, en las tomas de sus decisiones, Señor, que bendigas sus pensamientos, que les ayudes, Señor, cuando vayan a ser tentados, Dios, para que tu espíritu sea más fuerte y ellos puedan salir victoriosos. Padre, te pido que les des avance en la fe. Te pido que abras sus corazones para que el evangelio penetre en aquellos que todavía no te conocen, Señor. Que ellos aprendan a clamar a ti, Señor, el único Dios verdadero.
Padre, te pido, y si es tu voluntad, que hagas milagros para respaldar este grupo. Si alguien ora por la sanidad de algún familiar, que tú le escuches, Señor, y que ese milagro sea para la gloria de tu santo nombre. Si quieres salvar a alguien, Señor, el día de hoy, que tú lo hagas, Señor. Aceptamos todo lo que viene de ti, como dijo Job, aceptaremos de ti solo lo bueno y no lo malo. Señor, de ti aceptamos todo, porque tu voluntad es agradable, es buena, es perfecta, Señor. Gracias por permitirnos orar el día de hoy. Oramos por nuestra nación, Señor, que está cada vez más depravada y terrible, Señor. Hoy veíamos situaciones tremendas como la violación de una chica a la cual, Señor, este hombre la encerró, la violó, le rapó las cejas, el cabello, la golpeó, la dejó inconsciente. Hemos visto el incremento de la violencia en Bogotá, Señor. Hemos visto el incremento de la violencia en el país. Creo que nos estamos dando cuenta que la solución no es una vacuna ni un gobierno, Señor. La solución está en Cristo. La solución está en que nosotros empecemos a clamar para que el Señor venga a nuestros corazones, cambie nuestras vidas, nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a la fe. Señor amado, te pedimos en esta noche que intervengas en aquellos que has decidido salvar. Dios de los cielos, te pedimos que hagas tu obra maravillosa, Señor, que nos respaldes y que nos ayudes con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos seguir proclamando tu palabra. Bendícenos, Señor, cada día. Ayuda a nuestro país, a sus dirigentes, Señor. Ayuda a las autoridades a detectar los lugares donde se expenden drogas, Señor. Los lugares donde se hace trata de niños, trata de órganos, Señor. Los lugares, Señor, donde se vende armamento, donde se estafa a la gente, Señor. Que la corrupción, Señor, sea descubierta. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, porque nuestro país es terrible y merece un juicio mucho peor, Señor, y solo por tu misericordia no hemos sido consumidos. Te pido por Afganistán, te pido por Haití, porque estas personas están sufriendo muchísimo, Señor, sobre todo el pueblo cristiano que vive en este lugar. Seguiremos orando, Señor, seguiremos clamando para que tú tengas misericordia de ellos, para que tú les ayudes, para que tú les proveas, Señor, y de modo que si ellos tuviesen que morir, entregar sus vidas por causa de los talibanes, Señor, que ellos lo hagan sin negar tu nombre. Dales fuerza, Señor. Tal vez es muy fácil decirlo para nosotros porque nunca lo hemos vivido, Señor, y no sabemos cómo reaccionaríamos, pero ellos están en ese momento. Dales las fuerzas que necesitan, Señor, para aferrarse a tus promesas, para aferrarse a ti, Señor. Ayúdales, por favor, que los gobiernos puedan pasar las ayudas, que puedan evacuar a las personas. Señor, ayúdales, Dios de los cielos, dales sabiduría, amado Señor. Permite que en este tiempo de angustia nosotros sigamos clamando, sigamos firmes al pie del cañón, porque tu venida se acerca y debemos erguir la cabeza y estar listos. Señor, gracias por la oración que me permitiste hacer en esta noche. Bendice a cada persona que se conectó, Señor. Llénalos de tu gloria, de tu misericordia, Señor, y ayúdales. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias a cada persona que se nos conectó en esta noche. Recordarles que mañana la iglesia tiene altar familiar. Las personas que se quieran conectar, a las 5 yo estaré compartiendo el link por Facebook. También lo estaré enviando por WhatsApp a los que tengo allí. Que el Señor les bendiga muchísimo. 5 de la mañana y también 8 de la noche mañana. Mañana es un día hermoso, desde hoy creo, porque ahorita vamos a orar, acabamos de terminar de orar, mañana oraremos temprano y terminaremos con el favor del Señor en la noche nuevamente orando. Esa debe ser nuestra vida y esa va a ser la eternidad, mis hermanos. Eso dice la palabra de Dios. Que el Señor los guarde y que pasen muy bonita noche.